En el borde sur del cielo, una espiral barrada distorsionada en Volans dobla sus dos brazos desiguales como un arpón lanzado. Los observadores la conocen por muchos rótulos: Galaxia Meatok, el par numerado 2442/2443, el anzuelo de Volans, pero todos apuntan al mismo sistema espiral intermedio cuyo barrote y sus brazos desparejos le dan al conjunto su llamativa silueta en forma de gancho, a unos 50 millones de años luz y con un tamaño del orden de 75.000 años luz de diámetro. La designación dividida se remonta a rarezas de catalogación del siglo XIX. Los primeros observadores registraron lo que parecían dos nebulosas que más tarde se resolvieron como un único disco asimétrico, de ahí las entradas por duplicado y la costumbre perdurable de llamar a un brazo NGC 2442 y al otro NGC 2443. En esta rareza de Volans, el brazo más agudo y brillante está bordeado de regiones H2 y atravesado por una densa franja de polvo, mientras que el brazo opuesto se quiebra y se desvanece, señales de un reciente roce gravitatorio. Los mapas cinemáticos revelan movimientos no circulares y un núcleo que rota con viveza, huellas dinámicas de mareas que han empujado gas hacia frentes de choque a lo largo del brazo dominante y han redistribuido la formación estelar sin destruir el disco. Pruebas de ese encuentro, AR-14, persisten más allá del brillo estelar. Una nube sin estrellas de hidrógeno neutro, IPAS J0731-69, cuelga cerca como una pluma desprendida, probablemente arrancada de la galaxia durante el sobrevuelo de una compañera de masa moderada. Los nudos más brillantes del gancho son cúmulos recién nacidos ardiendo en azul contra el polvo ocre, pero su historia también está escrita en finales estelares. Un evento de tipo 2 de baja luminosidad en 1999, SN 1999Ga, estalló a lo largo de uno de los brazos internos compactos y fue reobservado después para estudiar sus secuelas. Señaló una muerte por colapso del núcleo en algún lugar del mosaico de formación estelar reciente de la galaxia. En marzo de 2015 apareció otro destello, esta vez un tipo IA normal, SN 2015F, de una enana blanca empujada más allá del umbral termonuclear en un sistema binario. Un seguimiento inusualmente temprano captó su ascenso y ayudó a fijar el momento de la primera luz, convirtiendo a esta espiral ladeada en un laboratorio para la física de supernovas. A pesar del drama, brazos torcidos, gas en corrientes, velocidades onduladas, el anzuelo de Volans sigue siendo una galaxia de disco que, en líneas generales, obedece la relación de Tully-Fisher. Un recordatorio de que el hostigamiento mareal puede magullar a una espiral sin romperla. Los modelos dinámicos sugieren una relajación en escalas de cientos de millones de años y la posibilidad de otro paso cercano, quizá una fusión a más largo plazo, una evolución escrita por las mareas más que por la tranquilidad. Todo esto se viene siguiendo desde que John Herschel la barrió con su telescopio desde Ciudad del Cabo en 1834, cuando los cielos australes empezaban a cartografiarse con nuevo esmero. Las imágenes actuales, primeros planos del Hubble del brazo compacto y el núcleo, tomas de gran campo que muestran el gancho extendido, mapas de radio que revelan la fantasmal pluma de HI, permiten que la Meatok, el arpón, la espiral de Volans lleve con honestidad sus muchos nombres, un solo sistema, asimetría encarnada, captado a mitad de gesto por la gravedad y que aún cuenta su historia en luz, polvo y movimiento. La galaxia Meatok es un estudio de la asimetría que aún así respeta la matemática silenciosa de los discos. A lo largo del brazo más brillante y tenso, las franjas de polvo se sitúan apenas aguas arriba de los luminosos nudos H2, un desfase que delata frentes de choque donde el gas primero se comprime y luego se ilumina cuando los cúmulos prenden unos pocos millones de años más tarde. Más afuera aparece el ritmo de cuentas en un collar, grumos espaciados por el tira y afloja entre la autogravedad, la cizalladura y la realimentación, un metro natural para espirales formadoras de estrellas. A través de la barra, el gas experimenta torques negativos y deriva hacia el centro hasta que las resonancias lo amontonan en un óvalo compacto. Allí, las colisiones de nubes se vuelven frecuentes y el medio interestelar salta de fase, molecular donde la presión es alta, atómico donde la realimentación lo ha dejado ralo.
La espiral en gancho parece caótica en las fotografías, pero los flujos son legibles para quien sepa leer barras y resonancias, polvo para los choques, H-alfa para los recién nacidos, infrarrojo medio para los granos templados y radio para los reservorios fríos que guardan en depósito las estrellas de mañana. La galaxia Harpón lleva cicatrices de un encuentro pasado que nunca llegó a romper su disco. Un lado muestra compresión y curvatura, el otro, estiramiento y dilución. Las fuerzas de marea no aleatorizaron tanto las órbitas como las redistribuyeron. Los campos cinemáticos cartografían esta historia con limpieza, corrientes no circulares a lo largo de los bordes delanteros, un giro en el eje mayor de velocidades y sutiles desajustes entre isofotas estelares y gaseosas. Nada de eso borra la memoria del disco. La curva de rotación aún asciende y luego se aplana contra un halo de materia oscura, y la luminosidad integrada del sistema y su anchura de línea se mantienen cerca de lo que la relación de Tully-Fisher predeciría para una espiral de esta masa. El anzuelo de Bolans recuerda que las galaxias pueden ser a la vez perturbadas y previsibles. En ultravioleta, la barra espiral ladeada centellea en azul donde los cúmulos masivos acaban de ensamblarse. En óptico, el polvo araña las franjas como marcas de garra. En el infrarrojo medio, las características de hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAH, trazan las pieles de fotodisociación de las nubes gigantes. En el infrarrojo lejano y el submilimétrico, el polvo frío escribe la historia más larga del combustible. Los mapas de radio extienden la narrativa más allá de la luz estelar. El hidrógeno neutro se extiende bastante más allá del disco óptico y se derrama en una pluma separada, el tipo de despojo pobre en estrellas que las mareas suelen dejar atrás. Los trazadores moleculares se concentran a lo largo de la barra y del brazo interno, donde las familias de órbitas se cruzan y se amontonan. Allí, la turbulencia sube. Las vidas de las nubes se acortan y la función de masa inicial recibe una línea de suministro constante. El disco enganchado es también una máquina del tiempo para la evolución estelar. Las estrellas masivas nacidas en el brazo comprimido viven rápido y mueren como supernovas de colapso del núcleo dentro de los mismos vecindarios que las tejieron. Sus ondas de choque horadan cavidades y siembran orden magnético, tallando superburbujas que ventilan por los gradientes más fáciles. En otras zonas, poblaciones más viejas orbitan en silencio, y cuando una enana blanca en un binario estrecho se precipita hacia la combustión termonuclear desbocada, el destello llega desde un barrio más calmo y metal rico. Dos finales distintos, colapso gravitacional y detonación de carbono, ya han iluminado este sistema, convirtiendo a la galaxia anzuelo en forja y en patrón de medida a la vez. Si se observa de cerca la geometría magnética del gancho austral, se encuentra orden dentro del aparente desorden. La emisión polarizada tiende a alinearse con las franjas de polvo donde los choques estiran y enderezan las líneas de campo, mientras que parches enmarañados y despolarizados coinciden con viveros estelares agitados por vientos y supernovas. Esa estructura importa, la tensión magnética ayuda a guiar los rayos cósmicos, acopla el gas a flujos de mayor escala e incluso puede retrasar o promover el colapso según cuán firmemente atraviese una nube. En la galaxia Harpón, la gravedad pone el escenario, pero el magnetismo y la realimentación escriben la coreografía a pequeña escala. La eficiencia de formación estelar cambia de un lugar a otro en la espiral de Bolans. Donde el brazo está comprimido, el tiempo de agotamiento del gas se acorta. En el gancho externo cizallado, a las nubes les cuesta mantenerse ligadas el tiempo suficiente para formar cúmulos. Gradientes de edad reptan a lo largo del arco, los nudos más jóvenes cerca de los choques de polvo, asociaciones ligeramente más viejas más abajo en la corriente y estrellas de campo más rojas aún más lejos, una cinta transportadora impulsada por la velocidad de patrón. Incluso los propios cúmulos cuentan el relato, grupos compactos, brillantes e ionizantes hombro con asociaciones más sueltas y desvanecidas cuyas estrellas o ya se han consumido, dejando atrás estrellas B y los primeros remanentes compactos. Bajo el espectáculo de nudos azules y polvo ocre yace un libro mayor más silencioso de metales y momento angular. La espiral barrada asimétrica probablemente presenta un gradiente de metalicidad poco pronunciado, magullado por la mezcla,
Las mareas son buenas moviendo tanto estrellas como gas, y las afluencias a lo largo de la barra pueden elevar las abundancias centrales mientras que los bucles externos diluyen. El momento angular específico del disco, por su parte, aún delata su ascendencia de disco. La mayoría de las estrellas orbitan en el mismo sentido, aunque sus epiciclos se hayan ensanchado por el encuentro pasado. La asimetría, en este sentido, no es una identidad sino una fase, un acto en una obra más larga de evolución secular y sobrevuelos ocasionales. Vistas de canto en exposiciones profundas, las afueras de la Meatok se difuminan en tenues corrientes y plumas que apenas sobresalen del fondo. Estas estructuras de bajo brillo superficial son tinta mareal, bucles que trazan la masa y la órbita relativas del perturbador y el tiempo transcurrido desde el pericentro. Quienes modelan pueden ajustar la intensidad de la barra, la forma del halo y la geometría del encuentro hasta que los anzuelos sintéticos igualen al real, y entonces leer una cronología probable, un enfoque que convierte una bonita asimetría en un cronómetro dinámico. El gancho austral no es solo fotogénico, es instructivo. Como su disco sobrevive y su barra es fuerte, hace de puente entre los regímenes de evolución violenta y suave. Torques de barra, anillos de resonancia, frentes de choque, cizalladura, realimentación, ordenamiento magnético, agitación mareal. Todo puede estudiarse dentro de un único objetivo cuyo apodo es tan memorable como su física. Llámala Meatok, arpón, anzuelo de Bolans, espiral enganchada, disco con barra ladeada. Cada alias apunta a otra faceta del mismo sistema, una galaxia sorprendida en plena conversación con su entorno, que habla la gramática de la rotación y la resonancia, puntuada por estallidos de formación estelar y supernovas, y legible desde la radio hasta los rayos X por cualquiera dispuesto a leer a través del espectro. A lo largo de la barra torcida del anzuelo de Bolans, las familias de órbitas se entrecruzan como cursos de agua trenzados, y donde esos caminos se abarrotan, las nubes colisionan y se adhieren, elevando la presión local hasta que las moléculas sobreviven y colapsan de veras. Los grumos más brillantes a lo largo del brazo afilado son la puntuación visible de ese proceso, frases de corta vida escritas por estrellas o cuya radiación esculpe pilares y bordes festoneados que miran hacia el flujo entrante. Más abajo, la gramática cambia, las burbujas ionizadas se fusionan, los vientos estelares abren chimeneas y las franjas de polvo que antes parecían cortes de cuchillo se ablandan en encaje filamentario a medida que la realimentación y la cizalladura deshacen los nudos que les dieron origen. La espiral enganchada luce asimétrica a la vista, pero su reloj interno funciona en todas partes, haciendo avanzar a los cúmulos desde la infancia embebida hasta la adolescencia libre de gas en unas decenas de millones de años, y luego dispersándolos en el campo mientras el patrón sigue barriendo. Las mareas no solo doblaron los brazos de esta galaxia arpón, también removieron la despensa. El gas que antes orbitaba con serenidad en las afueras ahora serpentea hacia el interior a lo largo de la barra en bucles alargados, sangrando momento angular hacia el armazón estelar y acumulándose cerca de las resonancias donde las órbitas se detienen. Allí el núcleo se convierte en una refinería, canalizando, chocando y calentando el flujo entrante hasta que se fragmenta en anillos formadores de estrellas y espirales en miniatura que el polvo retrata como remolinos de color café oscuro. El motor zumba sin necesitar un cuásar, un par de la barra, modesto, puede mantenerlo alimentado, y el brazo externo descompensado garantiza que la fila nunca se agote del todo. Desde el punto de vista del halo, todo el ejercicio es contabilidad, el envoltorio oscuro mantiene plana la rotación y el disco lo bastante estable como para sobrevivir al forcejeo, mientras la materia visible se desplaza un poco hacia adentro, un poco hacia afuera, y escribe nueva luz donde la gravedad lo permite. Mira el gancho austral en luz de radio polarizada y esperarías ver las líneas de campo peinadas a lo largo de las franjas de polvo, ordenadas donde los choques las tensan, revueltas donde los cúmulos espuman el gas. Ese andamiaje magnético hace más que decorar la imagen, guía los rayos cósmicos y regula la rapidez con que las nubes pierden su soporte hasta colapsar. En los lugares donde el gancho está comprimido, el campo se alinea y la formación estelar avanza con brío y con tiempos de agotamiento cortos, donde vence la cizalladura,
La turbulencia y el magnetismo atan suficientes nudos como para ralentizar la conversión de gas en estrellas. El resultado es un mapa de eficiencia en patchwork cosido a la dinámica, un segmento interno brillante y eficiente, un quiebro donde las mareas han torcido la espiral y un barrido exterior más pálido donde a las nubes les cuesta mantenerse ligadas. Incluso los despojos más allá de la luz estelar conservan la memoria del sistema. El hidrógeno neutro cuelga más allá del borde óptico y se derrama en grumos separados, un libro de cuentas fantasmal que las mareas llevan con más fidelidad que las estrellas. Esas corrientes frías trazan el encuentro pasado como marcas de tiza en el suelo, arcos que señalan el camino del perturbador, gradientes que revelan qué lado fue comprimido y cuál estirado, espolones que solo aparecen cuando la geometría fue la justa, casi prograda, no del todo frontal. Quienes modelan reproducen la escena con barras de distinta fortaleza y halos de diferentes formas hasta que un anzuelo sintético refleja al real, y entonces leen una cronología verosímil medida no en años sino en rotaciones del patrón y pasos por el pericentro. A escalas menores, la barra espiral de Bolans hace las veces de laboratorio para la demografía de cúmulos. A lo largo del brazo brillante, los grumos de cuentas en un collar se repiten con una cadencia fijada por la competencia entre gravedad y cizalladura. Sus colores derivan sutilmente a lo largo del flujo, desde el azul abrasador y brillante en H aguas arriba hasta asociaciones ligeramente más viejas, suavizadas por el polvo, aguas abajo. Los cúmulos no envejecen en aislamiento, los vientos los tejen en conchas, las supernovas los bordan con elementos pesados y la fuga de fotones ionizantes graba pieles translúcidas en las nubes adyacentes. Con el tiempo, el brazo se convierte en una cinta transportadora cuyo cargamento no es gas sino poblaciones estelares, alimentando el disco con estrellas de campo que recuerdan el gancho solo en su cinemática. Para los observadores, esta espiral barrada distorsionada recompensa cada longitud de onda que se le lance. En ultravioleta es pura chispa y salpicadura, con poblaciones jóvenes marcando las zonas de compresión más recientes. En óptico, el polvo ocre parte la barra y los brazos en un relieve dramático. En el infrarrojo medio, las bandas de PAH y los granos templados pintan los frentes de fotodisociación. En el infrarrojo lejano y el submilimétrico, el polvo frío cartografía los depósitos ocultos. En la línea de 21 centímetros, el hidrógeno extendido revela la caligrafía mareal que ninguna imagen de banda ancha puede mostrar. Cosed esas vistas y el arpón deja de ser una forma rara para convertirse en una historia que se puede seguir, un disco empujado por un vecino, una barra haciendo trabajo secular, gas obedeciendo a torques y choques, estrellas iluminando las secuelas, y la gravedad marcando el compás que mantiene gramatical toda la frase. La espiral enganchada es, por tanto, menos una anomalía que un capítulo en la vida ordinaria de los discos, uno en el que un empujón externo amplifica el motor interno de barras y espirales en vez de borrarlo. Llámala Meatok, arpón, anzuelo de Bolans, disco ladeado, gancho austral, barra espiral distorsionada, el alias que elijas, la física subyacente es el mismo dúo constante de orden y perturbación. La rotación aporta el andamiaje, las mareas añaden un giro, los campos magnéticos y la realimentación refinan los detalles, y de esa coreografía surge una galaxia que parece salvaje a primera vista pero que revela, con estudio paciente, lo resistente que puede ser una lámina giratoria de estrellas y gas. A escala de órbitas, la espiral en gancho porta una evidente asimetría m igual a 1, una inclinación global que cabalga sobre el patrón de dos brazos familiar. Esa asimetría de un solo brazo desplaza un poco el centro de masa respecto del núcleo fotométrico y sesga la fase de las ondas de densidad, de modo que los choques y la formación estelar no aparecen simétricamente en lados opuestos. Cerca de la corrotación, se puede ver cómo el gas elige. Algunos paquetes resbalan hacia afuera por espolones plumosos y se desvanecen en las pálidas afueras, otros se lanzan hacia adentro por la barra, donde las familias de órbitas se apiñan y la cizalladura se relaja por un momento. El resultado final es un disco que lleva el tiempo con la misma curva de rotación que cualquier espiral normal, mientras que sus acentos, compresiones, franjas de polvo, destellos UV,
Se descuadran de forma que confiere al anzuelo de Volans su silueta inconfundible. Los pocos kiloparsecs interiores de la galaxia Harpón se comportan como un motor secular de admisión variable. Los torques de la barra sangran momento angular del gas frío, guiándolo hacia carriles que abrazan los bordes de ataque y lo empujan a través de choques estacionarios. Más abajo, el material se enfría en nubes moleculares y se enciende en cúmulos. Donde acecha una resonancia del Linkblad interna, la afluencia se estanca en un pseudonillo, un aro oscuro como café cuyas espirales incrustadas alimentan al núcleo con justo el combustible necesario para sostener un modesto estallido estelar y un medio interestelar inquieto sin llevar al sistema a teatralidades de cuásar. La eficiencia del motor no es constante, siempre que las mareas arrugan el patrón exterior, la admisión se dispara y la espiral en gancho respira un poco más fuerte. En el brazo más brillante de la Meatok, las cuentas formadoras de estrellas están espaciadas por un equilibrio entre autogravedad, cizalladura y presión de la realimentación, de modo que su cadencia hace a la vez de sismógrafo de la dinámica local. Los bordes aguas arriba brillan en H donde el gas choca por primera vez, unos cientos de parsecs más abajo, los capullos de polvo se abren en conchas festoneadas, y más allá, la luz UV se suaviza a medida que las estrellas o envejecen y las B toman el relevo. La secuencia se repite como compases en una canción escrita por la velocidad de patrón. A lo largo del brazo más débil, la cizalladura gana más a menudo, las nubes se estiran, los pilares viven menos y los cúmulos emergen más sueltos y menos masivos, un eco demográfico de lo diferentes que son las dos caras del arpón de Volans. El magnetismo atraviesa la escena con autoridad silenciosa. La emisión de radio polarizada tiende a alinearse con las estructuras de polvo en el lado cóncavo del brazo fuerte, prueba de que los choques han peinado el campo hasta ordenarlo, mientras que los parches despolarizados coinciden con complejos H2 espumosos donde la turbulencia enreda las líneas más rápido de lo que pueden alinearse. Esos campos ayudan a fijar la presión efectiva en las nubes, a canalizar los rayos cósmicos hacia chimeneas que ventilan superburbujas y a influir en la rapidez con que un gnomo comprimido colapsa realmente. En el gancho austral, la gravedad escribe la partitura, pero el magnetismo dirige la orquesta a pequeña escala. Más allá del disco brillante, la galaxia anzuelo carga su pasado en gas más que en estrellas. El hidrógeno neutro se extiende bien fuera del cuerpo óptico y se derrama en grumos separados que apenas forman nudos luminosos, señal de que las mareas que esculpieron el gancho fueron eficientes pelando gas mientras dejaban intacto el disco estelar. La cinemática en esas afueras no sigue a la perfección el movimiento circular, los gradientes se inclinan y retuercen de formas que bosquejan la geometría del antiguo encuentro, probablemente un paso casi progrado y no del todo frontal. Quienes modelan reproducen tales sobrevuelos con barras de distinta intensidad y halos de aplanamiento variable hasta que un anzuelo sintético reproduce la pluma observada y la curvatura del brazo, y entonces leen una escala temporal medida en rotaciones de patrón más que en años de calendario. La química y la mezcla cuentan una versión más sutil del mismo relato. El flujo radial hacia el centro a lo largo de la barra tiende a enriquecer el núcleo, mientras que la agitación mareal y las plumas externas diluyen la periferia. El efecto neto es un gradiente de metalicidad más somero que el de una espiral tranquila, salpicado por máximos locales donde la realimentación ha reciclado metales hacia la siguiente generación de nubes. El polvo sigue el mismo patrón. Las bandas cálidas del infrarrojo medio marcan pieles de fotodisociación alrededor de cúmulos jóvenes. La emisión más fría del infrarrojo lejano cartografía depósitos que no se encenderán hasta la próxima pasada de compresión. El balance energético entre longitudes de onda, UV, H, IR medio, IR lejano, permite contar las estrellas ocultas que el polvo esconde y muestra que el anzuelo de Volans convierte gas en luz más rápido allí donde la barra se encuentra con el brazo dominante. La espiral barrada distorsionada de Volans sirve tanto de campo de entrenamiento para la muerte estelar como para el nacimiento. Se esperan eventos de colapso del núcleo a lo largo de los segmentos tensos y chocados donde las estrellas masivas viven rápido, mientras que las supernovas termonucleares aparecen desde vecindarios más viejos y de cinemática más calma, dando a una misma galaxia dos relojes muy distintos.
Sus remanentes horadan cavidades, siembran orden magnético y bordan con elementos pesados las nubes cercanas, cambiando la opacidad y las curvas de enfriamiento de la próxima ronda de colapso. Así, el disco engancho escribe borradores sucesivos de sí mismo, cada supernova a la vez un final y un conjunto de correcciones al guión interestelar. Incluso el sector oscuro deja huellas en la resiliencia de la espiral engancho. Un halo masivo y relativamente redondeado mantiene plana la curva de rotación y estabiliza el disco frente a una disrupción completa, de modo que la asimetría permanece como un moretón, no como una rotura. El momento angular específico global de las estrellas sigue correspondiéndose con el de un disco que se aceleró en una telaraña cósmica tranquila, aunque los epiciclos sean ahora un poco más amplios. Esa combinación, rotación robusta sostenida por un andamio invisible, materia visible temporalmente fuera de fase por culpa de las mareas, es la razón por la que el anzuelo de Bolans puede parecer tan indómito y, sin embargo, volver a caer en las mismas relaciones de escala que obedecen las espirales ordinarias, llámala Meatok, el arpón, el anzuelo de Bolans, el disco con barra enganchada, el gancho austral. Bajo cualquier alias sigue siendo una demostración viva de cómo evolucionan las galaxias, por una rotación constante salpicada de empujones, por barras que hacen trabajo secular mientras los encuentros añaden drama, por magnetismo y retroalimentación esculpiendo la pequeña escala mientras un halo oscuro impide que el escenario se derrumbe. La próxima exposición profunda o una integración de radio más larga no cambiarán esa melodía, simplemente revelarán más notas, plumas más tenues, gradientes de edad más sutiles, conchas más silenciosas, completando la partitura de un disco que ha sido doblado, no roto, y que sigue ocupado convirtiendo gas frío en nueva luz. Camina por la curva exterior del anzuelo y el brillo superficial cae hasta susurros, pero la física se vuelve ruidosa. Allí, el equilibrio de Thomé entre autogravedad y cizalladura oscila justo en el borde. Un poco de compresión extra del patrón pasajero hace que el gas se precipite al colapso. Un empujón epicíclico adicional estira las nubes en cintas antes de que las estrellas puedan reunirse. El resultado es un encaje de filamentos y nudos tenues que marca la transición de un disco formador de estrellas a un dominio regido por criterios de estabilidad más que solo por el combustible. En ese mismo territorio, la velocidad del patrón deja sus huellas, plumas que se desprenden del brazo principal a intervalos de fase regulares, un registro fósil de donde la onda de densidad empujó con más fuerza al medio. De regreso hacia la barra del anzuelo de Bolans, las familias de órbitas cambian de carácter y también lo hace la química. El gas que fluye hacia adentro se encuentra con choques, la fracción molecular salta y los tiempos de enfriamiento se desploman, la turbulencia sube lo suficiente para fragmentar sin destrozar por completo los núcleos nacientes. La retroalimentación llega puntualmente, vientos, presión de radiación y luego las primeras supernovas, elevando la presión efectiva y estrangulando brevemente la eficiencia hasta que el siguiente barrido del patrón vuelve a preparar el escenario. El ciclo es secular, los torques reúnen material, los choques encienden cúmulos, la retroalimentación rastrilla, y la barra marca el compás. Los campos magnéticos en la galaxia Arpón actúan como una cercha invisible. Donde las franjas de polvo son más rectas, la polarización revelaría largos tramos ordenados que ayudan a canalizar partículas cargadas y a endurecer las envolturas de las nubes, donde los complejos H2 espuman, la despolarización delata líneas enmarañadas y reconexión rápida. Ese andamiaje decide si una cresta comprimida fracasa con elegancia en filamentos o de forma catastrófica en un rosario de cúmulos y ayuda a tallar chimeneas por las que ventilan gas caliente y rayos cósmicos, vinculando el disco con un halo más tenue que solo se ve en rayos X y en radio. La espiral enganchada es también un aula para la contabilidad del momento angular. El gas que se desliza por los bordes de ataque de la barra cambia giro por energía de ligadura. Las estrellas nacidas de ese gas heredan órbitas más frías y alargadas, mientras que las poblaciones más viejas conservan la cinemática más caliente de una época anterior. A lo largo de gigaaños, ese ordenamiento sutil construye la morfología interna que vemos, flujos ovalados, mini anillos,
espirales nucleares, sin necesidad de una explosión ni de un cuásar que reacomode los muebles. Es el triunfo silencioso de la evolución secular, en dúo con un viejo empujón mareal. Se espera que los patrones de abundancia química en la MEATOC sean moteados más que monótonos, la firma de afluencia, mezcla y retroalimentación operando en escalas temporales superpuestas. Bolsillos cerca de los extremos de la barra muestran metalicidades más altas donde el gas ha sido reciclado más veces, las zonas exteriores corren más bajas por la dilución debida a los reservorios agitados por mareas. El polvo sigue el dinero, las bandas del infrarrojo medio iluminan las pieles de fotodisociación de los complejos de nubes a lo largo del brazo afilado, mientras que la emisión del infrarrojo lejano y el submilimétrico esboza depósitos más fríos en el barrido opuesto, encorvado y cizallado. Los cúmulos estelares a lo largo del arco brillante envejecen como anillos de árboles tirados en una espiral. Aguas arriba, grupos azules abrasadores aún envueltos en polvo irregular, un poco más abajo, conchas y superburbujas con estrellas o ya raleándose, más lejos, asociaciones dominadas por estrellas B y una luz de campo más roja que rellena los huecos. Mide sus colores y tamaños y recuperarás la cadencia de la onda subyacente, un reloj natural que fecha no solo nudos individuales, sino la velocidad a la que el patrón del arpón escribe sobre el disco. Incluso las partes que parecen vacías en imágenes de banda ancha no están ociosas. El H de bajo brillo superficial alrededor del disco con barra ladeado conserva la geometría del encuentro ya lejano mejor que las estrellas. Ligeras torsiones en los contornos de velocidad exteriores revelan donde tiró con más fuerza el antiguo perturbador. Las simulaciones que encajan con esas rarezas cinemáticas apuntan a un roce casi progrado, no del todo frontal, lo bastante fuerte para doblar un brazo, no lo suficiente para deshacer un disco. Exactamente el tipo de choque cósmico que convierte una espiral tranquila en la silueta memorable que hoy llamamos anzuelo de Bolans. En el pronóstico a largo plazo, nada en el destino del anzuelo parece catastrófico. El halo oscuro mantiene plana la curva de rotación y la lámina, resistente, la barra seguirá escurriendo gas hacia el centro e iluminando espirales circunnucleares compactas. El brazo fuerte seguirá estampando rosarios donde los choques funcionan con mayor limpieza, el brazo tenue seguirá cambiando brillo por amplitud mientras la cizalladura estira lo que la gravedad intenta reunir. Si una antigua compañera regresa para otro paso cercano, la coreografía se afilará, si no, los procesos seculares redondearán poco a poco el moretón hasta un disco más simétrico, dejando solo las plumas más débiles en la periferia como recuerdo. Llama a este sistema MEATOC, gancho austral, arpón, barra espiral enganchada, cualquier alias encaja porque cada uno nombra un registro distinto del mismo instrumento. La rotación mantiene el tono, las mareas añaden armonía, las barras marcan el ritmo, el magnetismo afina el timbre a pequeña escala y la retroalimentación improvisa por encima de todo. Lo que de lejos parece un accidente cósmico es, de cerca, una máquina resiliente que convierte gas frío en nueva luz con regularidad de reloj, incluso cuando un solo brazo dramático nos recuerda el momento en que la gravedad de una vecina desvió la melodía hacia su forma inolvidable. Los astrónomos leen la espiral enganchada como una partitura midiendo cómo se mueven los patrones a través de ella. Un modo es el método de Tremaine-Weinberg, tratar a los trazadores brillantes como cuentas en una cinta transportadora e inferir la velocidad de patrón de la barra a partir de cómo se alinean luz y velocidad a lo largo de rendijas. En un sistema como el anzuelo de Bolans, la corrotación tiende a caer cerca del quiebre donde el brazo dominante cambia de paso. Dentro de ese radio, el gas deriva hacia el interior por los choques del borde de ataque de la barra. Fuera de él, se desprende en plumas. Traducir esas señales cinemáticas en escalas temporales da un ritmo de unas pocas rotaciones del patrón por cada pocos cientos de millones de años. Tiempo suficiente para que las mareas magullen el disco pero lo bastante corto como para que la barra mantenga el motor en marcha entre encuentros. Los cúmulos del arco afilado obedecen demografías conocidas. Si los cuentas por masa, recuperas una distribución casi de ley de potencias con pendiente cercana a 2, lo que significa que hay muchos más grupos modestos que gigantes.
Pero los gigantes que aparecen se llevan la mirada y la mayor parte del ultravioleta. Sus vidas trazan el entorno, cerca de los extremos de la barra, mareas más fuertes y presiones más altas podan pronto las asociaciones frágiles, mortalidad infantil, mientras que en el barrido exterior más tranquilo los grupos más sueltos se disgregan con más suavidad. El resultado es un gradiente de color y tamaño que funciona también como diario de viaje para cada cuenta del collar, azules abrasadores y compactos aguas arriba, orlados por conchas y algo más rojos más abajo, y luego disolviéndose en el campo. El medio interestelar en la MEATOC se comporta como un libro de 3 fases. El gas molecular denso se apila a lo largo de franjas de polvo donde los choques y los torques de la barra lo comprimen. Ese reservorio brilla en CO y alimenta las fábricas de cúmulos más eficientes. Alrededor, se encuentra H oscuro, pobre en CO, mejor trazado por C2, y la emisión de polvo en el infrarrojo lejano, común donde los campos UV mordisquean la piel de las nubes. Más afuera domina el hidrógeno atómico, cinemáticamente más frío que las estrellas pero fácil de agitar por mareas. Si representas la densidad superficial de gas frente a la tasa de formación estelar, el sistema cae, en promedio, sobre la relación de Kennicutt-Smith, aunque parche por parche la pendiente cambia con la dinámica, más empinada donde la afluencia concentra el combustible, más plana donde la cizalladura estira las nubes antes de que puedan colapsar. Los granos de polvo cuentan el tiempo a pequeña escala. A lo largo del brazo afilado, las bandas de PAH se debilitan justo detrás de los cúmulos más calientes, moléculas diminutas fragmentadas o ionizadas por radiación dura, mientras que un poco más abajo los granos muy pequeños y templados reirradian la luz estelar en el infrarrojo medio y las silicatas frías cargan con el peso del infrarrojo lejano. En los choques, los granos grandes pueden fracturarse en más pequeños, en bolsillos más tranquilos se coagulan de nuevo en agregados más porosos. Esa microfísica modula la rapidez con que el gas se enfría y lo fácilmente que las nubes se blindan, retroalimentando donde aparecerá la próxima ronda de estrellas. Los grumos fotogénicos del arpón son, en parte, química del polvo hecha visible. Los rayos cósmicos y los campos magnéticos entretejen el anzuelo con estructura invisible. Donde el campo está peinado a lo largo de las franjas de polvo, la emisión sincrotrón se intensifica y el índice espectral se aplana, electrones recién acelerados y líneas ordenadas. En complejos H2 espumosos, la turbulencia enreda el campo, despolariza la radio y empina el espectro a medida que los electrones envejecen. Las superburbujas ventilan por el camino de menor resistencia magnética, abriendo chimeneas que acoplan el disco con un halo débil y cálido. Incluso sin la furia de un cuásar, la espiral enganchada fuga energía hacia arriba, solo que lo hace por muchas válvulas pequeñas en lugar de por un solo soplete. Dinámicamente, la asimetría cabalga sobre la amplificación swing y el estímulo mareal. Un sobrevuelo casi progrado siembra un modo M igual a 1, la barra luego cizalla, comprime y refasea esa perturbación en el brazo único dominante que vemos. En varias rotaciones, la asimetría decae a menos que llegue otro empujón, pero sus secuelas, momento angular redistribuido, metales mezclados, estrellas migradas, perduran más. Por eso el anzuelo de Bolans puede verse indómito en la luz estelar y, aún así, encajar cómodamente en las relaciones de escala de discos. El halo oscuro mantiene rígido el andamiaje mientras la materia luminosa queda temporalmente fuera de fase. Químicamente, el sistema porta la firma tanto de afluencia como de agitación. El gas central tiende a ser más rico en metales donde la barra lo ha ciclado repetidamente. El quiebre externo y los grumos de H y separados marcan valores más bajos por la dilución debida a reservorios agitados por mareas. Aparecen picos locales alrededor de superburbujas donde elementos pesados recién forjados siembran las próximas nubes. Cosiendo esos parches en un gradiente se recupera una pendiente más suave que en una espiral perfectamente tranquila, una huella silenciosa de la mezcla debida a barras y mareas más que a fusiones. En comparación con parejas clásicas en interacción como M51, el gancho austral se halla en un régimen más suave, sin gran simetría de dos brazos, sin un torque abrumador de una compañera,
Solo una barra tenaz y el recuerdo de un roce. Eso la hace ideal para probar cómo los procesos internos, seculares, y los empujones externos se suman en lugar de sustituirse. Puedes ver cómo la afluencia por la barra construye un pseudonillo sin borrar el disco, observar cómo el espaciado de las cuentas responde a las cizalladuras sin colapso global y medir cómo las plumas de HI recuerdan el sobrevuelo después de que la luz estelar lo haya olvidado. ChatGPT. Los próximos instrumentos afilan capítulos distintos de la misma historia. Los arreglos milimétricos resuelven los ciclos de vida de las nubes a lo largo del brazo fuerte, separando núcleos preestelares de cáscaras sacudidas por la retroalimentación. Mapas sensibles de radio de baja frecuencia siguen a rayos cósmicos envejecidos que se curvan alrededor del gancho exterior. La imagen infrarroja de alta resolución cuenta cúmulos embebidos allí donde las franjas de polvo ópticas se vuelven opacas, vinculando secuencias de edad con desplazamientos exactos respecto a los choques. Cada longitud de onda añade otra línea al libro mayor de una galaxia que, como quiera que la llames, Meatok, anzuelo de Bolans, arpón, disco con barra enganchada, demuestra cómo una lámina giratoria de estrellas y gas puede recibir un empujón cósmico, doblarse en una silueta inolvidable y seguir fabricando luz con calma. En las pálidas afueras del gancho austral, el disco entra en un régimen donde la estabilidad se negocia, no se garantiza. El parámetro Q de Tombe flota cerca de la unidad, ligeros aumentos en la densidad superficial por el patrón pasajero o por un amontonamiento epicíclico pueden volcar filamentos hacia el colapso, mientras que un empujón de cizalladura desenrolla esos mismos filamentos de vuelta al medio difuso. Ese tira y afloja escribe una línea costera fractal de formación estelar, pequeñas asociaciones obiluminando una cresta mientras la siguiente se disuelve en rocío de HI, un mapa vivo de cómo la rotación y la turbulencia arbitran que se convierte en cúmulo y que vuelve a vagar. Más cerca, la región del extremo de la barra es un laboratorio natural para el apelotonamiento de órbitas y los choques del gas. Allí, familias de órbitas de tipo X1 canalizan material por los bordes de ataque y, al curvarse el flujo hacia el brazo, embisten un choque estacionario que amontona polvo apenas aguas arriba de los nudos H2 más brillantes. El desfase entre la franja de polvo y el resplandor H funciona como reloj, el tiempo que tarda el gas comprimido en enfriarse, en formar bolsillos ricos en moléculas y en encender estrellas masivas. Midiendo ese desplazamiento a lo largo del arco enganchado se pueden deducir tanto la velocidad de patrón como la eficiencia local con la que el aflujo convierte el combustible en cúmulos recién nacidos. El disco con barra descompensado también registra la mezcla en su química. La afluencia eleva las abundancias centrales al reciclar gas previamente enriquecido, mientras que la agitación mareal y el largo barrido exterior diluyen la metalicidad en el flanco opuesto. Espectros resueltos deberían mostrar gradientes someros salpicados de mesetas locales alrededor de superburbujas donde se reinyectan elementos pesados recién forjados. El polvo responde en consecuencia, los rasgos de HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos, se debilitan justo detrás de las fuentes UV más intensas, los continuos del infrarrojo medio se intensifican en su estela, y el infrarrojo lejano hace, en silencio, el recuento del inventario más frío que alimentará el próximo estallido disparado por choques. Los grumos a lo largo del brazo afilado siguen la cadencia conocida de cuentas en un collar, fijada por la competencia entre gravedad y cizalladura. Sus masas y radios bosquejan un sensor casi de ley de potencias, con muchas asociaciones modestas y unas pocas protagonistas que anclan la imagen en UV. Los gradientes de edad derivan a lo largo del flujo, frentes de ionización duros y azules en el choque, cúmulos ribeteados por conchas unos cientos de parsecs más abajo, y luego grupos más sueltos cuyas estrellas o ya se han extinguido. Para cuando esas poblaciones se desvanecen en el campo, es la cinemática, no el color, la que conserva su memoria del arco brillante de la Meatok. El magnetismo sustenta buena parte de esta coreografía. Las crestas de sincrotrón polarizado tienden a alinearse con el lado cóncavo del brazo fuerte, donde los choques han peinado el campo hasta enderezarlo, mientras que las zonas enmarañadas y despolarizadas siguen a complejos H2 espumosos.
Los campos ordenados rigidizan las envolturas de las nubes y guían los rayos cósmicos hacia chimeneas, ayudando a que las superburbujas encuentren rutas de escape vertical sin destrozar el brazo. El efecto neto es acelerar la retroalimentación donde la compresión es limpia y frenar el colapso donde dominan la cizalladura y las líneas enredadas. Un mapa en patchwork de eficiencia de formación estelar cosido a la dinámica. Cinemáticamente, el anzuelo de Bolans es un manual de perturbación suave. Una descomposición armónica de su campo de velocidades mostraría corrientes no circulares a lo largo de la barra, una torsión del eje mayor a través del quiebre del brazo y asimetrías suaves en la rotación exterior que delatan el antiguo tirón mareal. Aún así, la curva de rotación sigue elevándose y aplanándose como la de un disco sano sostenido por un halo masivo. Las relaciones de escala que vinculan luminosidad con anchura de línea permanecen intactas porque el andamiaje, materia oscura más giro ordenado, nunca se dio, incluso cuando la materia luminosa quedó temporalmente fuera de fase. A escala de nubes, un ciclo completo de vida se desarrolla a lo largo de una sola pasada del arpón. Las condensaciones preestelares se agrupan en la franja de polvo aguas arriba, los cúmulos embebidos se encienden y empiezan a contraatacar. Los vientos y la presión de radiación cincelan cáscaras que se fusionan en superburbujas. El siguiente aflujo se topa con un medio prebatido cuyo espectro de turbulencia ya ha cambiado. Los interferómetros milimétricos desmenuzan esta secuencia aislando trazadores de gas denso de la emisión de CO más difusa, mientras que la fotometría desde el FUV hasta el NIR ata la edad y la extinción de cada nudo a su lugar en la cinta transportadora. El gas tenue más allá de la luz estelar lleva el libro de cuentas del encuentro con mayor fidelidad que las estrellas. El H extendido se descuelga más allá del borde óptico y se derrama en grumos fuera del disco que forman pocos, si alguno, cúmulos, lo que implica que las mareas pelaron gas con más eficiencia de la que desplazaron a la población estelar antigua. Sutiles torsiones en los contornos de velocidad exteriores apuntan a un roce casi progrado y ligeramente descentrado, lo bastante fuerte para curvar un brazo en arpón, no lo suficiente para deshacer el disco. Los sobrevuelos numéricos que encajan con la geometría de la pluma reproducen naturalmente los ángulos de paso desiguales del brazo y el presupuesto de torque actual de la barra. Incluso sin un núcleo encendido, la espiral enganchada ventila energía hacia arriba. Los interiores calientes de la superburbuja se filtran por corredores de baja densidad fijados por la geometría del campo, un gas ionizado cálido y tenue brilla en halos difusos. Electrones de rayos cósmicos envejecidos dibujan suaves capullos de radio que reflejan la curvatura del brazo a mayor radio. Esta suave respiración galáctica acopla el disco a su entorno y siembra el medio circungaláctico con metales y flujo magnético, un intercambio a cámara lenta que procede por muchas válvulas pequeñas en lugar de por un solo estallido. Llámala Meatok, galaxia arpón, anzuelo de Bolans, gancho austral. Bajo cada apodo sigue siendo una máquina resistente cuya aparente dramaturgia no es sino la paciencia de la gravedad hecha visible. Una barra sangra momento angular, un viejo empujón impone una inclinación m igual a 1, el magnetismo y la retroalimentación esculpen la pequeña escala y un halo oscuro mantiene el ritmo. Desde los relojes de las franjas de polvo hasta las plumas de HI, desde las crestas polarizadas hasta las cuentas graduadas en edad, el sistema ofrece una de las mejores oportunidades en el universo cercano para ver cómo una lámina giratoria de estrellas y gas absorbe un empujón cósmico, se dobla en una silueta inolvidable y sigue fabricando luz con calma. Más allá del gancho brillante, los despojos que las mareas arrancaron no simplemente se dispersan, derivan, se frenan y, a veces, vuelven a llover, un monzón galáctico silencioso que siembra el siguiente ciclo de formación estelar. Las corrientes reacretadas llegan con momento angular desacompasado, engrosando el disco externo y empujando a que el patrón descompensado persista más de lo que sugeriría un único sobrevuelo. En ese intercambio lento entre disco y halo, el arpón mantiene viva su asimetría no por fuerza, sino por hábito, combustible entregado ligeramente fuera de tono con la rotación subyacente. Fotométricamente, la espiral enganchada lleva su polvo como una máscara que cambia la escena según la longitud de onda.
La luz azul exagera el moretón, fuerte extinción a lo largo del brazo afilado como cuchillo y un barrido opuesto más pálido y cizallado, mientras que el cercano infrarrojo revela casi simétrico el armazón más viejo de la barra, recordándote que el mapa de masa estelar es más sereno que el mapa de formación estelar. Si corriges por ese polvo, el disco subyacente parece sorprendentemente regular. Si lo dejas, el drama de choques, capullos y cáscaras cuenta la historia cotidiana del gas aprendiendo la gramática de la barra. Las poblaciones estelares en el gancho austral se mezclan como capas de roca sedimentaria depositadas por una marea que llega en cada rotación. Cúmulos jóvenes, de unos pocos millones de años, alinean el borde cóncavo del brazo dominante. Asociaciones de edad intermedia se quedan atrás como espuma, gigantes más rojas se acumulan hacia la barra y el óvalo interior donde se superponen las familias de órbitas. El patrón de metalicidad es moteado pero dependiente somera, una huella de afluencia que enriquece el centro mientras que la agitación mareal y las plumas externas impiden que las afueras se adelanten o se retrasen demasiado. Dinámicamente, el contorno del anzuelo puede entenderse en términos de las variedades que emanan de los extremos de la barra, rampas de salida cósmicas en los puntos de Lagrange donde las órbitas se desprenden en carriles seguidores. En un lado esas corrientes se mantienen cohesivas y brillantes, acorralando gas en un brazo dominante, en el otro, la cizalladura y una fase ligeramente distinta las dispersan en plumas. El resultado es un sistema que parece romper las reglas pero que, en realidad, sigue la geometría de la barra con obediencia de manual. En comparación con piezas clásicas como la Whirlpool, este disco con barra descompensado se sitúa en un régimen más sutil, donde un empujón externo moderado amplifica la estructura interna en lugar de dominarla. Por eso el anzuelo de Volans es tan valioso teóricamente. Permite separar lo que las barras hacen por sí mismas, sangrar momento angular, construir pseudoanillos, alimentar espirales circunnucleares, de lo que aporta una vecina, una inclinación m igual a 1, un brazo exterior acodado, plumas de H y sueltas que recuerdan el encuentro después de que la luz estelar lo olvide. La arqueología de supernovas a lo largo del arco brillante añade notas al pie con sello de fecha. Los remanentes por colapso del núcleo se expanden en cavidades prebatidas, iluminando bordes donde los vientos y choques ya han bajado la densidad. Los eventos termonucleares brotan de barrios más viejos y tranquilos, sirviendo como velas estándar que, casi de paso, miden la distancia al gancho mientras su propia física se desarrolla. Cada explosión reedita ligeramente el medio interestelar, un puñado de metales nuevos aquí, un corredor magnético reconfigurado allá, pequeños cambios que suman cuando se cuentan a lo largo de cientos de millones de años. El motor central no necesita un cuásar para importar. Una afluencia anular, alimentada por la barra, puede mantener un estallido estelar compacto y un medio interestelar inquieto y grumoso cuya turbulencia acorta la vida de las nubes y hace eficiente el colapso justo donde las familias de órbita se agolpan. Si la barra llega a frenarse, al intercambiar momento angular con el halo oscuro, las resonancias migran hacia afuera y, con ellas, el anillo, la refinería cambia de dirección postal, pero sigue refinando igual. En escalas verticales, la retroalimentación eleva gas templado y rayos cósmicos hacia un halo tenue moldeado por la geometría del campo más que por la fuerza bruta. Las superburbujas perforan chimeneas donde la tensión magnética cede y la salida deriva en lugar de rugir, sembrando el medio circungaláctico con metales y flujo magnético. Después, parte de ese material se enfría y vuelve a caer, cerrando un ciclo de fuente que mantiene vivas químicamente las afueras del arpón sin necesitar una fusión que revuelva la olla. Los observadores pueden leer capítulos distintos eligiendo su luz. Los encuadres ultravioleta de tipo Galex anuncian donde la compresión acaba de rendir frutos. H dibuja los frentes de ionización con claridad quirúrgica. Las bandas del infrarrojo medio revelan pieles de fotodisociación donde brillan granos diminutos y pH. Los mapas del infrarrojo lejano y el submilimétrico pesan los reservorios fríos de los que se nutrirán las cuentas de mañana. Los contornos de radio a 21 centímetros descorren el telón del gas que las estrellas aún no reclaman.
Juntas, esas capas convierten a la Meatok de curiosidad en libro mayor, cada longitud de onda una columna en la contabilidad de torque, choque, colapso y retroalimentación. Incluso para telescopios de aficionados en latitudes australes, la barra torcida es una presa gratificante. Bajo cielos oscuros, el brazo más brillante insinúa su curvatura y las integraciones largas empiezan a sugerir las gemelas desiguales que dieron al sistema sus apodos. Filtros de banda estrecha sacan a relucir los nudos dispersos, un procesado cuidadoso hace asomar el barrido exterior tenue. Datos amateurs, apilados con paciencia, terminan por reflejar la misma asimetría que los profesionales cuantifican con interferómetros y espectrógrafos de campo integral, una galaxia democrática, fotogénica a cualquier apertura. A largo plazo, el destino del gancho austral depende de la paciencia. Ausente una fusión disruptiva, la barra seguirá escurriendo gas hacia el centro, el brazo fuerte continuará estampando rosarios de cúmulos donde los choques funcionan más limpio. El lado cizallado seguirá siendo el lugar donde las nubes casi, pero no del todo, se mantienen unidas, las plumas de HI se irán afinando a medida que la reacreción y la ionización erosionen su contraste. Con el tiempo, el moretón puede suavizarse, pero el disco recordará epiciclos un poco más anchos, un gradiente más homero, una barra que ha migrado y quizás se ha combado en un bulbo Baxi de bajo contraste. Todos testimonios tranquilos de un empujón absorbido, no de una estructura destruida. Llama la Meatok, el arpón, el anzuelo de Volans, el gancho austral, la espiral enganchada, los alias son muchos porque muchas son sus facetas. Bajo cada nombre encuentras la misma máquina resiliente, una lámina giratoria mantenida honesta por un andamiaje oscuro, afinada por una barra, ladeada por un antiguo encuentro y refinada por magnetismo y retroalimentación hasta convertirse en un mosaico de choques, cúmulos, conchas y plumas. Lo que al principio parece un accidente cósmico se resuelve en un sistema que obedece reglas claras, solo desplazadas, demoradas y entrelazadas, para que la gramática de la gravedad escriba una frase inolvidable con la forma de un único brazo dramático. Vista con espectros de campo integral, la barra espiral enganchada se resuelve en un mosaico de regímenes de excitación que trazan su meteorología interna. A lo largo del brazo afilado como cuchillo, los cocientes de línea se apilan en firmas clásicas de H2 donde cúmulos jóvenes inundan sus capullos con fotones, justo aguas arriba. Los choques se delatan con líneas de baja ionización realzadas cuando el gas se estrella contra el frente estacionario, más hacia la barra. Zonas compuestas insinúan iluminación mixta donde se superponen poblaciones más viejas y campos radiativos atenuados. Hilvanar esos diagnósticos a lo largo del flujo convierte a la Meatok en un laboratorio en movimiento, ionización, fuerza del choque y densidad cambian al compás del patrón, una coreografía escrita por torque y cizalladura más que por azar. Bajo los trazadores luminosos, el esqueleto de masa está más sereno. En el infrarrojo cercano, las estrellas viejas de la barra forman una columna vertebral bastante simétrica. La asimetría más obvia pertenece sobre todo al polvo y al gas, no al antiguo disco estelar. Ese contraste importa, explica cómo el arpón puede verse extremadamente ladeado en luz azul y, aún así, conservar una rotación estable y una relación pulcra entre luminosidad y anchura de línea. El halo oscuro lleva el tempo, las estrellas viejas sostienen la línea debajo y el gas hace los solos, altos, brillantes y breves, donde el director, la barra, marca el crescendo. Los ciclos de vida de las nubes a lo largo del arco brillante se leen como una cinta transportadora de causa y efecto. La compresión en la franja de polvo engendra grumos densos, en unos pocos MYR, las primeras estrellas se encienden y empiezan a excavar, con sus vientos y presión de radiación abriendo cavidades que se fusionan en conchas festoneadas, las supernovas siguen, soldando conchas en superburbujas y sembrando metales frescos en el medio circundante. Para cuando llega la siguiente ola de afluencia, la turbulencia ya está prebatida, los campos magnéticos estirados y las curvas de enfriamiento desplazadas, condiciones que aceleran o retrasan el siguiente colapso según lo fielmente que el gas nuevo repita las sendas antiguas.
En los extremos de la barra, las variedades orbitales actúan como rampas de salida cósmicas, guiando corrientes hacia carriles rezagados. En el lado que se convierte en el brazo dominante, esas variedades permanecen cohesionadas el tiempo suficiente para conducir el gas a una única hebra brillante. En el opuesto, un pequeño desfase de fase y una cizalladura mayor las desmenuzan en plumas. Esa geometría basta para explicar la silueta del arpón sin invocar a un intruso de gran peso. Un sobrevuelo modesto plantó la semilla, pero las dinámicas de la propia barra amplifican y sostienen el espectáculo de un solo brazo. Si la barra intercambia momento angular con el halo y se frena, una inevitabilidad secular, sus resonancias derivarán hacia afuera. El pseudonillo circunnuclear migrará, el latido de la afluencia cambiará de tonalidad y las velocidades de patrón del brazo y la barra volverán a ponerse en fase. Nada de eso exige fuegos artificiales, es evolución por libro mayor, unos pocos puntos porcentuales menos en la velocidad de la barra por aquí, un suave desplazamiento hacia afuera de las resonancias por allá, un remodelado gradual de donde el gancho estampa sus cuentas. El disco exterior del anzuelo de Volans es un aula de estabilidad marginal. Allí, el coup de tombre ronda la unidad y pequeños empujones deciden el desenlace, un aporte extra de densidad superficial procedente de una pluma inclina un filamento hacia el colapso, un poco más de cizalladura lo deshace. Ese equilibrio imprime una frontera fractal de formación estelar, nudos tenues y filamentos semiborrados grabados en HI, tan sensible a la fase que dos crestas contiguas pueden vivir destinos muy distintos pese a ingredientes casi idénticos. La metalicidad en todo el disco enganchado cuenta una historia de mezcla más que de gradientes monótonos. La afluencia a lo largo de la barra recicla gas enriquecido hacia el centro, la agitación mareal y las plumas exteriores diluyen el lado lejano. Brotan picos locales alrededor de superburbujas donde acaban de acuñarse elementos pesados. La pendiente resultante es más somera que en una espiral de gran diseño tranquila, pero el mosaico es más rico, un clima químico ligado a estaciones dinámicas. Los campos magnéticos cosen este relato con disciplina silenciosa. Las crestas de polarización se alinean con las franjas de polvo donde los choques han peinado el campo hasta tensarlo, otorgando a las nubes un plus de rigidez frente a la fragmentación. Los parches despolarizados coinciden con complejos H2 espumosos donde la turbulencia enreda las líneas más rápido de lo que pueden realinearse. Los rayos cósmicos surfean esos campos hacia chimeneas verticales, ventilando energía hacia un halo tenue que brilla suavemente en radio y en H de bajo brillo superficial. Incluso sin un núcleo activo, el arpón respira, flujos ascendentes por muchas válvulas pequeñas, descensos cuando el gas enfriado vuelve a llover, una fuente que magnetiza y metaliza poco a poco el medio circungaláctico. En escalas temporales más largas, la migración estelar suavizará el moretón. Las espirales transitorias y la barra dispersan estrellas en corrotación, permitiéndoles intercambiar momento angular sin calentar en exceso el disco. A lo largo de gigaaños, esa mezcla redondea contrastes de edad y metalicidad, dejando firmas cinemáticas sutiles, epiciclos ligeramente más anchos en el lado enganchado, un toque más de grosor vertical donde el gas reacretado se asentó fuera del plano, un indicio de Bugs y Peanuts y la barra termina combándose. La memoria del encuentro se desvanece en el color antes de desvanecerse en el movimiento. Observacionalmente, la espiral torcida recompensa la paciencia y la variedad. El ultravioleta muestra donde la compresión acaba de rendir frutos. H traza frentes de ionización con bordes quirúrgicos. Las bandas de PAH en el infrarrojo medio revelan las pieles de fotodisociación. El infrarrojo lejano y el submilimétrico pesan las reservas frías. Los mapas de SEO siguen los reservorios densos, los contornos a 21 centímetros exponen las plumas que las estrellas aún no reclaman. Añade cinemática de campo integral para ver el flujo y radio polarizada para leer la geometría del campo, y cada alias, Meatok, arpón, anzuelo de Volans, gancho austral, se resuelve en facetas de la misma máquina, una lámina giratoria empujada fuera de equilibrio, pero obstinadamente fiel a la gramática de los discos. Bajo esa luz, el drama de la galaxia no es una excepción a las reglas, sino una demostración de ellas.
Un suave empujón mareal despertó una inclinación m igual a 1, una barra hizo el trabajo constante de torque y transporte, el magnetismo y la retroalimentación fijaron el tempo a pequeña escala, un halo oscuro impidió que el escenario se derrumbara. Lo que vemos como un brazo único e inolvidable es la gravedad escribiendo en cursiva, misma sintaxis, énfasis más agudo, transformando gas frío en nueva luz con regularidad de reloj mientras lleva, en su contorno doblado, una memoria legible del día en que una vecina se acercó demasiado. El gancho austral es un sensador natural de extremos, albergando tanto el brillo suave de supergigantes rojas como las firmas aceradas de estrellas Wolf, Rayet en bolsillos donde el brazo comprimido acaba de acuñar sus cúmulos más masivos. Esas breves fases ricas en helio salan el espectro con bultos anchos y líneas de alta excitación, un fogonazo químico que anuncia cuán top heavy pueden volverse durante unos pocos millones de años las crestas más intensas. Más abajo en la cinta transportadora, esos mismos cúmulos se desvanecen en asociaciones OB y luego en grupos más sueltos cuyos tonos más brillantes migran del ultravioleta al azul y después a la luz más roja de gigantes envejecidas. Sigue ese deslizamiento y recuperarás una historia de formación estelar escrita no en un solo estallido, sino en una secuencia de pulsos superpuestos, cada uno ligado a donde la barra y la espiral se encontraron con el ángulo justo para exprimir el gas. Los trazadores de alta energía añaden un acento más agudo a la melodía. A lo largo del arco brillante, fuentes puntuales de rayos X censan binarias de alta masa nacidas en el repunte reciente, mientras que cerca de la barra y del óvalo interior, sistemas de baja masa más antiguos aportan un coro más estable y silencioso. Los pocos casos extraluminosos, si los hay, probablemente se asienten en los nudos de formación estelar más densos, donde abundan progenitores masivos y binarias cerradas, tallando cavidades diminutas e impulsando el medio local con chorros y vientos. Incluso sin un núcleo encendido, el arpón puede ser un acelerador eficiente de partículas a escala de cúmulos, y los mapas de continuo de radio lo reflejan, espectros más planos y crestas más brillantes donde viven electrones frescos y campos ordenados, halos más tenues y espectros más empinados donde la población ha envejecido. El polvo, tan responsable del drama fotogénico del gancho, también es un instrumento de diagnóstico. En el brazo afilado como cuchillo, la curva de atenuación puede volverse más grisácea cuando la turbulencia mezcla granos de muchos tamaños, atenuando la clásica protuberancia de 2175 A.